buenos días. En nombre de México Industry le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Mariana Méndez, gerente editorial de México Industry, y me complace ser su anfitrión durante esta presentación. En esta sesión estaremos presentando el taller número uno de una ruta de aprendizaje cuyo enfoque será el proceso de compras y el control de variables productivas. Es así que el día de hoy daremos inicio con el webinar titulado Del gasto al control, sistemas prácticos para optimizar costos en planta. En unos instantes estaremos iniciando la participación de nuestro invitado especial. En caso de tener preguntas para nuestro panelista, los invitamos a hacerla a través de la opción de preguntas y respuestas que pueden activar haciendo clic en el icono de la parte inferior de sus pantallas. Una vez que finalice el panel, tendremos una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 5 a 10 minutos. En caso de presentar problemas con el audio o con el video durante esta presentación, les pedimos revisen su conexión a Internet y asegúrense de haber ejecutado la prueba de audio y video. Adicionalmente, pueden salir de la sala virtual y regresar cuantas veces lo requieran. Agradecemos a TECMA 2025, la exposición líder en metal mecánica, máquinas, herramientas y tecnología para manufactura en Latinoamérica, por hacer posible este espacio de conocimiento. Además, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a registrarse y participar en esta expo que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio en Expo Santa Fe en la Ciudad de México. Quiero darle la bienvenida a nuestro panelista invitado, el ingeniero Javier Perdomo, CEO de la firma de consultoría Obsidian Business Lab, especializada en temas de eficiencia operacional. Javier Perdomo Alvarado es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con más de 16 años de experiencia en procesos de rediseño y optimización en la industria de consumo masivo, sectores servicio, logística y retail. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos el día de hoy y damos inicio entonces a este primer taller de la ruta de aprendizaje que lleva por título Del gasto al control, sistemas prácticos para optimizar costos en planta. Adelante, Javier. Gracias, Mariana. Muy buenos días a todos los que están conectados el día de hoy. Gracias por estar aquí, por su participación y por dedicar este tiempo para poder conversar con respecto a cómo nosotros podemos apoyar a las compañías desde cada uno de nuestros roles a mejorar la eficiencia de los procesos a través del tema que vamos a tocar hoy. También quiero tomar un minuto para agradecer a todo el equipo de Tecma y de México Industry por haber facilitado este taller y esta ruta de aprendizaje que vamos a iniciar el día de hoy. Voy a compartir pantalla y me gustaría muchísimo que me confirmaran si ya están viendo mi pantalla para poder iniciar nuestra presentación del día de hoy. Así es, Javier. Adelante. Excelente. Muy bien. Bueno, como les decía Mariana, yo soy ingeniero industrial y traigo más de 15 años de experiencia en este mundo de operaciones desde el punto de vista de manufactura y de cadena de suministro en algunas organizaciones que me han permitido darme cuenta de cómo es que las grandes organizaciones crean, diseñan e implementan procesos de control. Y estos procesos de control están muy enfocados hacia la reducción de costos y al incremento de la eficiencia operacional. Por eso es que después de esta experiencia fundé la firma Obsidian, en donde hemos ya los últimos 3 años, hemos implementado más de 70 proyectos, dentro de los cuales están proyectos de logística, producción, retail, data analytics, y tenemos presencia en operaciones en más de 7 países. Nuestros clientes nos avalan y confían esos proyectos de mejora en nosotros, dado que tenemos esta tasa digamos, como de recompra y de recomendación, en donde al final hacemos nuestras encuestas y nos dicen, oiga, nos gusta lo que hace. Eh, Sentados un poco con el equipo, con los equipos de México Industry y Tecma,
dijimos qué bueno sería poder transmitir algo de ese conocimiento, algo de esas mejores prácticas hacia las audiencias para que, como les decía al inicio, podamos utilizarlo en cada una de nuestras organizaciones y que podamos hacerlo parte de la cultura de esas organizaciones. Bien. Mm, Les voy a contar cada uno de estos talleres que va a contener. El día de hoy vamos a hablar primero del sistema de reducción de costos y el sistema de reducción de costos va a ser el núcleo común que vamos a utilizar a lo largo de estos tres talleres. El primero de ellos también, que es el día de hoy, vamos a enfocarnos un poco más en compras de materia prima y materias auxiliares y a conversar algo más de control de variables productivas, ¿sí? El día 4 de junio vamos a hablar de procesos de mantenimiento de equipos y gestión de activos para posteriormente el 11 de junio cerrar con la parte de headcount y productividad de operarios y nivel superior. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos tratando de hacer es mirar todo el proceso productivo, desde las compras hasta el tema de gestión de personal respecto al tema de operaciones y utilizar el sistema de reducción de costos para mostrar cómo en cada una de estas áreas podemos implementarlos y podemos tener metodologías de control. Al final, lo que queremos es que las personas que asistan a estos tres webinars puedan hacerse acreedor de una constancia oficial avalado por Tecma y por Obsidian para que pues se lleven esa satisfacción de haber completado los tres talleres, pero sobre todo tener todos los temas ya como un toolkit, ¿cierto? Como una caja de herramientas que puedan empezar a aplicar en sus organizaciones. Y un poco más del contenido, no me voy a detener aquí porque lo vamos a ver uno a uno, pero pues lo dividimos en tres talleres en donde vamos a ver sistemas de reducción de costos, control de variables y algunos tipos de metodología para encontrar errores o oportunidades y causas raíz. Luego en el 2 vamos a hacer un resumen corto y nos vamos a meter mucho en mantenimiento, OEE y paros no programados y cómo esas variables en tiempo real nos ayudan a tener beneficios para la toma de decisiones. Y por último, en el de headcount, vamos a hablar de cuáles son los métodos de medición de la productividad, como por ejemplo los famosos unit economics. Vamos a hablar de algo de cuartiles, que es muy famoso y es bien usado en productividad. Y la parte de definición de roles y responsabilidades para cerrar todos los tres talleres con el tema de implementación de tableros de control para personal. Muy bien. Entonces, ahora sí, metámonos en materia. ¿Qué es un sistema de reducción de costos? Es un ciclo con 5 pasos que hemos definido aquí o que hemos planteado acá basado en nuestra experiencia, que nos ayudan a identificar posibles oportunidades de mejora desde el punto de vista de la operación, ya sea de manufactura o de la cadena de abastecimiento. Cuando nosotros hablamos de un sistema de reducción de costos, no estamos hablando de una obligación de reducir costos cuando el 1 de enero o el 2 de enero arranca el año y los gerentes nos dicen, o el gerente general nos dice, tenemos que reducir costos. Y entonces todo el mundo sale de alguna manera como loco, sin estructura, desorganizado, a buscar como acomodar el lugar reducir los costos de personal, de producción, las compras, porque en algunos casos, lo hemos identificado, termina pasando que bajamos la calidad, bajamos la capacidad productiva o incluso perdemos talento, que es algo pues muy valioso para las organizaciones, talento calificado, talento que tiene conocimiento de los procesos. De forma tal que este sistema de reducción de costos no es eso. El sistema de reducción de costos eh, utiliza un criterio racional y estadístico para garantizar que cuando un costo se reduce, tiene un racional detrás.
Y ese racional es que no estoy afectando la calidad y a la vez estoy incrementando mi capacidad de salida de proceso, ya específicamente en manufactura. Entonces, en la primera parte estamos hablando de cómo medir las variables críticas del proceso. Entonces, lo primero que hay que hacer es lograr hacer el mapa de variables del proceso. ¿Qué es el mapa de variables del proceso? Poder identificar cuáles son las variables críticas de acuerdo al impacto que tienen en la organización y específicamente en la línea de manufactura. Incluso se puede agrupar o combinar medidas. Por ejemplo, el OEE es un ejemplo perfecto porque el OEE, que significa, que traduce Overall Equipment Efficiency, tiene una serie de medidas o de parámetros internos que terminan dando el resultado. Entonces el OEE se mide de 0 a 100, siendo 100 la disponibilidad absoluta y el aprovechamiento máximo de las maquinarias en una línea, y 0, pues que no hicimos absolutamente nada con esa capacidad instalada que tenemos. Pero el OEE adentro tiene disponibilidad, tiene paros, tiene mantenimiento, tiene programaciones y esos van afectando hacia arriba o hacia abajo el indicador. Entonces, este es uno de los ejemplos. Otra forma de medirlo, por ejemplo, en logística, se mide el famoso OTIF, que significa On Time in Full, y es cuántas de las órdenes que me solicitaron mis clientes están a tiempo, on time, y cuántas de ellas están in full, es decir, que yo entregué el 100% de lo que ellos me pidieron. Eso tiene un multiplicador y se calcula de cierta manera. Ahí, para ir como hablando un poco de literatura, les recomiendo que veamos el libro que se llama Administración en una página. ¿Sí? Ese libro es muy bueno, tiene, es bastante profundo sobre cómo nosotros deberíamos comprender las variables de un proceso, cómo deberíamos construir un KPI, ¿cierto? Un Key Performance Indicator, cómo deberíamos presentárselo a la gerencia general o a la dirección de un negocio, etcétera, etcétera. Entonces aquí apóyense en esa literatura para enfocarse en el paso 1. El paso 2 es algo que nosotros lo sugerimos porque en muchos procesos las empresas nos han contratado y nos dicen, no sé cómo correr diagnósticos, no sé cómo correr diagnósticos y no sé cómo encontrar esas posibles oportunidades, porque normalmente las organizaciones están tan metidas en el día a día que les cuesta trabajo levantar la mirada a 10.000 pies o a 20.000 pies y decir qué es lo que no estoy haciendo bien, qué es lo que podría estar haciendo mejor, ¿cierto? De esa forma, mi sugerencia es poder armar un equipo interdisciplinario, alguien de logística, alguien de producción, alguien de compras, etcétera, y recorrer los procesos, digamos los procesos críticos, los que más me duelen, o si lo quieren hacer un diagnóstico integral, recorrer todos los procesos con una mirada externa. ¿Qué es esa mirada externa? Sin sesgos, entendiendo, por ejemplo, alguien de logística que no está en producción, le va a quedar fácil hacer una pregunta de, bueno, ¿y esto por qué se hace así? Y muchas veces la respuesta es porque así se ha venido haciendo toda la vida. Y retar esos paradigmas, retar esas estructuras, nos permite generar los famosos insights o premisas. Em, Y ahí yo luego no solamente me quedo con el criterio, sino que tengo que hacer una validación con estadísticas y mediciones. Voy a poner un ejemplo concreto. Supongamos que en una línea de producción tenemos un empaque primario que es de cartón, cartón corrugado, y el empaque secundario es un stretch wrap o un vinil pel, como lo llaman en Colombia, para envolver la estiva, ¿cierto? Entonces, el gerente de logística va a la línea de producción y se da cuenta que estamos cortando el cartón de una manera que genera desperdicio. Entonces, él pregunta, ¿esto es mucho o poco desperdicio? Y entonces producción le dice, así lo hemos venido haciendo toda la vida, así es como funciona, esto evita reclamos con el cliente y demás.
Entonces ahí el siguiente paso para retar ese insight, para retar ese paradigma, es ir y hacer una medición. Ok, de todo el cartón que compro, cuánto se corta, cómo se desperdicia, qué estoy haciendo yo con ese cartón, se está reaprovechando o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, entonces, basado en eso, eso se hace para 7, 10, los que sea insights que encontremos, pasamos al paso 3, que es crear planes de acción para mitigar efectos no deseados. Aquí también es una metodología sugerida crear una ficha de producto por cada iniciativa. ¿Qué es una ficha? Es una página en donde yo defino cuál es esa iniciativa. Reducción de desperdicio de cartón corrugado a través de, no sé, optimización del corte, mejorar la tecnología de la cortadora del corrugado, etcétera. Y tiene que tener un objetivo, un alcance, unos responsables y unos KPIs. ¿Para qué? Para poder yo entender si realmente cuando termine de ejecutar esa iniciativa tuve el resultado que yo esperaba, ¿sí o no? Y por último, hago un Gantt, un cronograma, un plan de trabajo con los hitos y con los entregables, ¿sí? Eso debe tener digamos que si uno busca en internet la metodología Gantt, ya tiene una estructura definida y es que tiene un periodo de tiempo, tiene unos responsables, unas fechas de inicio y de cierre, y al final yo debería tener una evidencia de qué es lo que se hizo en cada una de esas actividades y poder darle cierre a esas actividades a través de qué, de un entregable, de un análisis y demás. Con esto ya me voy a la parte 4. Y aquí es donde muchas organizaciones fallan. Somos muy buenos para planear en general en Latinoamérica, México, Colombia, Brasil, pero somos regulares para ejecutar. ¿Por qué? Porque hay que hacerle seguimiento a los planes de acción. ¿Cómo se hace seguimiento al plan de acción? No es que cada líder, cada vez que se le ocurra o que va a tener reunión con el gerente general, se acuerde y dice, yo no he hecho estas actividades, ahora que voy a presentar. Y empiezan a improvisar o empiezan a decir, hagamos este análisis, pero tiene que ser de hoy para mañana y no le dan el tiempo, no le dan la profundidad que se merece. Esa no es una metodología de seguimiento a planes de acción. Debe haber primero una dinámica de reporte y seguimiento de avances. ¿Qué significa eso? Un tablero de control en donde yo pongo cada una de las iniciativas, pongo el porcentaje de actividades que se debió haber terminado a la fecha de corte y lo que realmente se terminó y eso me va a dar un indicador, un semáforo, verde, amarillo o rojo, dependiendo de si el plan de trabajo está ejecutado de acuerdo a ese presupuesto o no. Hay que comunicar claramente el estado de las iniciativas. Oye, esto está en rojo. ¿Por qué? Tuvimos un bloqueo porque tenemos que hacer no sé, salió un ensayo, una prueba industrial que no la teníamos dentro del plan de trabajo. Eso cambia los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ser súper claro con eso. Y por último, no quedarnos solamente con el atraso, sino crear planes de acción cuando este tipo de cosas se presentan. Por último, y bueno, aquí en el 4 mi recomendación sí o sí es nombrar un PMO, un gerente de esos proyectos, un administrador de esos planes de trabajo. Porque cuando lo dan las responsabilidades a los líderes de área, terminamos siendo juez y parte. Y eso complica mucho el seguimiento de los proyectos. Por último, en la parte 5 yo termino el año o el periodo que yo quiero evaluar. Si digamos estas iniciativas son semestrales, al final del semestre me siento, hago un análisis de qué tan eficientes fueron esas iniciativas, se pudieron ejecutar, fueron realistas, las metas las logramos, hubo más obstáculos de los que nos teníamos presupuestados. Si generamos los ahorros que estábamos buscando, incrementamos la productividad en el valor que necesitábamos, sí o no y comunicar a la organización no solo los resultados, que esa es otra cosa en donde somos buenos, pero en donde fallamos o donde nos falta es comunicar los aprendizajes que aprendimos, cómo podríamos hacerlo mejor la siguiente vez, em, qué metodología funcionó y qué metodología no funcionó. Fallamos en el diagnóstico, fallamos en los planes de acción, en el seguimiento, en las variables críticas, etcétera, etcétera.
y ahí mismo se acaba ese plan y planeamos la siguiente iteración. ¿Qué es la siguiente iteración? Volver al paso uno. Volver al paso uno, volver a revisitar las variables, volver a hacer el diagnóstico. Esto sí crea un sistema, porque ya lo hice una vez, puede que la primera vez no me salga tan bien, pero les aseguro que la segunda o la tercera vez va a haber una inercia y se va a integrar dentro de la cultura de la organización, que al final eso es lo que mantiene o lo que garantiza que este tipo de sistemas se mantengan en las organizaciones. Si yo no creo cultura, esto se va a acabar el primer año o no va a llegar a buen puerto desde el primer año. Entonces, ya lo mencioné un poco durante la diapositiva anterior, pero también quiero aquí traerlo de manera muy, muy, muy evidente y es cuando hemos visto que esto no se implementa de manera correcta o que ni siquiera logra implementarse, es porque hay 5 factores o 5 temas que han salido recurrentemente en las organizaciones. El primero, bajo involucramiento gerencial. No se establece un sistema, no hace parte de la cultura y pueden estar desarticuladas las iniciativas. A veces incluso generan reprocesos o contradicciones. Una iniciativa sale que hay que reducir el cartón y la otra que hay que mejorar o hay que incrementar la compra de cartón. Entonces, si eso no está articulado, pueden presentarse este tipo de casos. El uso incorrecto de datos o estadísticas. ¿Qué significa eso? Utilizar premisas cerradas o paradigmas sin contrastarlo con la realidad. Y el ejemplo perfecto es, hay que reducir los costos, vamos a bajar los salarios. Congelamos los salarios, no hacemos más contrataciones, porque es que eso de la gente, eso es muy costoso. Eso es un paradigma. Lo que es costoso es tener gente improductiva en las líneas de producción, no capacitada, y no simplemente tener gente, ¿sí? Ahí yo siempre defiendo mucho el hecho de analizar muy bien, y lo vamos a ver en el tercer taller, cuál es la productividad que estoy teniendo, porque a veces de 10 personas que tengo son 2 o 3 las que no están rindiendo y esas son las que me están afectando a mí y yo creo que es como el general del personal y no siempre es así. No encuentran la causa raíz, ese es otro efecto clave y es vamos a buscar mitigar un efecto no deseado, pero no vamos a la causa de fondo. Y eso ya vamos a ver. Hay unas metodologías para poder encontrar la causa raíz de un efecto no deseado. Y un ejemplo perfecto es, quiero subir la calidad, pero no intervengo el proceso productivo, no entiendo cuáles son las fugas de la baja calidad, etcétera, etcétera. Un proceso de seguimiento eficiente, ya lo mencionamos, lanzamos las iniciativas, no tenemos un PMO o un Gantt, no hacemos las reuniones mensuales con el comité directivo y demás. Y por último, que esta sí es más común de lo que uno cree, no tienen tableros de medición y control. ¿Qué significa eso? Lanzamos los proyectos, sí tenemos el Gantt, sí tenemos las fichas claras, pero luego no genero ese famoso semáforo en donde yo pueda ver qué iniciativa va bien, cuál va mal, cuál va atrasada y cuáles son los planes de mitigación. Esto termina por sepultar algunas iniciativas y por no llegar al cumplimiento de los ahorros o del objetivo, porque si yo me planteé 10 iniciativas y esas van a buscar ahorrar 1,5 millones de dólares al final del año, pues si se caen 6, es muy probable que yo ya no llegue a ese ahorro que necesito y es un impacto en la rentabilidad que quiero darle al negocio. Cuando nosotros hemos intervenido operaciones de manufactura, también nos hemos dado cuenta que las áreas más sensibles para poder encontrar procesos de reducción de costo y mejorar la rentabilidad son abastecimiento y almacenes en la parte de compras, en donde es clave tener la buena gestión de proveedores, toda la parte de recepción, almacenamiento y distribución de insumos y control de inventarios. Y aquí en las líneas de producción, uno de los dolores de cabeza son los inventarios en proceso, ¿sí? El inventario está muy bien guardado en el almacén, se lo entregamos a la línea de producción y entre los procesos hay inventarios muchas veces. Ese inventario de materiales intermedios, de insumos, generalmente es un dolor de cabeza y donde se pierde mucho dinero, se desperdicia, se pierde material, etcétera, etcétera.
El otro es planeación y control de la producción, porque si yo planifico mal, voy a tener faltas de inventario, voy a tener excesos de inventario, voy a tener que hacer reprogramación en la línea de producción y es donde pasa que estoy corriendo una línea para 3 días, pero me dicen, no, 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 esto es urgente, por favor, para la línea, porque este otro material tiene que entrar. Y uno pregunta, ¿por qué? Ah, porque es que el cliente lo requiere urgente. ¿Y se planeó? No, no se planeó. Pero ya se había pedido con esa fecha. Sí, sí se había pedido. Entonces ahí es donde son fallas de planificación en la parte del control de la producción. Mantenimiento, muchas organizaciones lo ven como un gasto. Yo lo veo como un habilitador de la productividad, de forma tal que cuando queremos bajar el gasto en mantenimiento sin darnos cuenta qué pasa, cuáles son esos efectos de simplemente reducir el presupuesto de mantenimiento, terminamos teniendo equipo y también inventario de mantenimiento más bajo de lo que se necesita. ¿Eso que genera? Que los mantenimientos preventivos, cíclicos, los correctivos se demoran más tiempo o no salen al costo que yo espero que saliera, de forma tal que eso no me permite tener los equipos disponibles y afectan directamente el OEE. Y eso lo vamos a ver en el taller posterior. Y por último, headcount y productividad, lo que ya conversamos. Entonces, no es la gente que es improductiva, no es la gente que es muy costosa, es la gente improductiva que es muy costosa, es la gente no capacitada que es improductiva. Entonces, hay que diferenciarlo ahí. Bien, eso es un sistema de reducción de costos y con esa mirada del sistema de reducción de costos nos vamos a meter a la parte del proceso de compra de materia prima e insumos. ¿Cuáles son los temas más importantes que hay que tener aquí en cuenta? Lo primero es lograr que el proveedor sea un aliado. Esa visión en donde yo tengo al proveedor como un enemigo y lo presiono de una manera innecesaria, ya está pasada de moda. Hay organizaciones que todavía lo siguen haciendo de esa manera, pero no rinde muchos frutos, porque cuando yo tengo un proveedor de una materia prima, que es confiable, que yo estoy desarrollando una relación a largo plazo, es mucho más fácil que ese proveedor también haga inversiones en materiales, inventarios, tecnología para podérmelo trasladar a mí. ¿Eso qué termina pasando? Pues que yo tengo mejor calidad de material, tengo mejores precios y soy capaz de entrar a una negociación con el proveedor para realmente ajustar los precios de manera justa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de lo contrario, voy a terminar yo con un número de proveedores que me van a cobrar lo más barato, pero que no son confiables, que no tienen la capacidad de crecer conmigo. Y un proveedor que no es confiable es un quiebre en la línea de producción casi, casi que seguro. ¿Listo? De forma tal que aquí estamos proponiendo 5 pasos que son de alguna manera comunes, pero vamos a darle una mirada aquí. Primero es identificar la necesidad. ¿Qué material necesito? ¿Cómo lo necesito? ¿En qué presentación? ¿Cada cuánto lo necesito? Etcétera. Para eso hay que acotar el alcance de los grupos de compras y tener muy bien categorizados los insumos, las materias primas. El siguiente tema es seleccionar los proveedores. Y aquí es muy bueno estar generando procesos de licitación constantemente para poder evaluar alternativas locales e importadas. Ahorita, como saben, todo este tema de los aranceles nos ha obligado a desarrollar más proveedores locales con respecto a la industria mexicana, de forma tal que los procesos de licitación son muy importantes, porque me ayudan a tener un panorama mucho más amplio de lo que estoy teniendo. No hagan la licitación solamente cuando se venzan los contratos, si es que es una materia prima muy importante. Estén haciendo las licitaciones de manera continua. Primero, porque eso también le está dando un mensaje al proveedor actual. Donde yo invito al proveedor actual a una licitación y estoy trayendo otro, le estoy diciendo, estoy siempre mirando el mercado. Y si me estoy quedando contigo es porque considero que eres la mejor opción para mí desde el punto de vista de costo-beneficio. Y eso también lo obliga a él a ser competitivo y no dormirse
y decir, no, ese cliente yo lo tengo siempre seguro porque él no está participando allá afuera, no está viendo qué es lo que está pasando. El tercer tema, pues solicitar ofertas y empezar a crear análisis comparativos de precios, calidad y términos de pago para optimizar el uso de recursos. Y aquí les pido un favor, sálganse del Excel. Yo sé que es muy cómodo, es muy simple de usar, pero muchas veces el Excel no nos permite hacer la profundidad de análisis. Sobre todo en una línea productiva, la cantidad de SKUs o de ítems que yo tengo es altísima, de forma tal que muy seguramente lo que yo estoy haciendo es identificar solamente los materiales críticos, los materiales Pareto, las materias primas, la pieza más importante de esta máquina, pero ahí hay una serie de ítems que están abajo, que no se compran tan seguido, que puede que no sean percibidos con tanta criticidad, pero que suman al final de cuentas. Entonces, cuando yo realmente categorizo bien y creo un tablero de control de las ofertas, de las licitaciones y de los proveedores, me da la capacidad de negociar en todos los niveles y de realmente traer eficiencia. ¿Dónde hemos encontrado más oportunidades? No en las materias primas más grandes, no, justamente en las materias primas secundarias o lo que yo llamaría terciarias, que son materias primas que se compran cada 2 o 3 meses. Pero de esa hay miles, miles de ítems en una línea productiva. ¿Listo? Luego viene la parte de negociar el contrato. Entonces aquí hay que trabajar en modelos ágiles que me permitan a mí entrar y salir de condiciones comerciales. Por ejemplo, la exclusividad tiene que ser como la última alternativa, ¿sí? Que yo diga, no, es que yo a este proveedor, solo a este proveedor le voy a comprar una materia prima. Ahí estoy no solamente casándome desde el punto de vista de no poder mirar otras opciones, sino también incrementando el riesgo empresa, porque si algo le pasa a ese proveedor, me va a romper mi cadena de abastecimiento. De forma tal que siempre traten de que esos modelos de contrato sean abiertos y que ustedes puedan estar revisando, así le terminen comprando siempre al mismo, siempre dejen la puerta abierta para explorar alternativas. Y por último, recibir mercancía y pagar al proveedor, que pues parece sencillo, pero en los contratos o en los acuerdos de los proveedores hay que diseñar algo que se llaman los SLA, que traduce de Service Level Agreement o acuerdos de nivel de servicio. ¿Qué es esto? Son las reglas del juego con el proveedor. Oye, yo necesito que 2 días después de que yo monte la orden de compra, tú me entregues el 98% de los pedidos que yo te hago. Eso es el nivel de servicio y un número de días del lead time, ¿cierto? Yo necesito que cuando haya un reclamo, tú me lo resuelvas en máximo X número de días hábiles. Yo necesito pagarte a tantos días y que si tú me entregas el material por encima del estándar, yo te voy a dar una bonificación, por ejemplo, o te voy a dar un premio. El SLA no solamente es qué pasa si tú fallas, sino también qué pasa si lo haces mejor de lo que yo espero. ¿Qué pasa si te esfuerzas y me traes algo que esté muy por encima de mi expectativa? Pues también debería haber una bonificación. Cuando yo trabajo así, me permite que los proveedores hagan lo que yo les decía al inicio y es que inviertan en mí y que digan, voy a crear una relación a largo plazo porque aquí es donde puedo sacar una relación ganar, ganar con mi cliente y además me están incrementando la confiabilidad y la estabilidad de las líneas, ¿vale? Em, bien, aquí hasta acá estamos con lo de el proceso de licitación y el proceso de compra. Entonces ahora voy a meterme un poquito más en profundidad de lo que les decía del Excel. Nosotros tuvimos un caso de éxito en donde hay una fábrica, y ya lo hemos implementado en varias, pero la primera fue una fábrica que tenía 5 líneas de producción y esas líneas de producción del sector constructor traían un rollo con las compras de los materiales que ellos llamaban materiales indirectos. ¿Qué eran los materiales indirectos?
todo lo que no fuera materia prima del producto principal, ¿cierto? Insumos, consumibles, repuestos de máquinas, etcétera. Ahí lo primero que hicimos fue organizar la base de datos de información. Entonces, hicimos una descarga de bases de datos para identificar cuáles eran las oportunidades de mejora. Creamos un procedimiento para poder extraer, transformar y cargar la información en una herramienta de inteligencia de negocio y llámenlo como quieran, Power BI, Tableau, bueno, hay muchas herramientas de esto. Y con esa información cargada empezamos a realizar validaciones con las áreas encargadas de cuál podría llegar a ser el enfoque del proyecto. ¿Cuál fue el primer tema que nos apareció? Que había un montón de compras indirectas a las cuales no les prestábamos atención y que la licitación no estaba sirviendo para esos que no representaban el Pareto, pero estábamos generando un sobrecosto versus los posibles precios que nos podíamos encontrar en el mercado. Entonces, primer tema. Hicimos el dashboard y empezamos a desplegar el tablero de control a los compradores. Y esos compradores se dieron cuenta de un montón de oportunidades y se generó una dinámica muy interesante porque terminamos reduciendo el número de proveedores de materiales indirectos em, y adicionalmente ellos pudieron tomar mejores decisiones en la negociación. Eso nos permitió ahorrar en esos materiales un 35% del gasto de compra. Cuando uno lo ve de un grupo de materiales que representa el 30-35% del total de las compras, y a eso le reduzco un 35%, estamos hablando de una reducción neta de entre un 10 y un 12% en las compras de una línea productiva, que ustedes saben que eso puede llegar a ser muchísimo, muchísimo dinero. Y así se ve hoy, eso ya se implementó hace un par de años, así se ve hoy su tablero. Hemos hecho algunas versiones, algunas mejoras, pero en general, esto les ayudó a ver cuáles eran las categorías que ellos que les estaba doliendo más, cuáles eran los proveedores que estaban más caros, eh, una serie de cosas que en un Excel, créanme, que no salía, porque ellos ya tenían organizado como su Excel. Pero esto nos permitió darle una nueva visualización y sobre todo la metodología les permitió entender que las compras se podían hacer de otra manera, de una manera pues más eficiente. Bien, hasta aquí, hasta aquí. Es la parte de compras y de materia prima e insumos. Ahora me voy a meter en lo que nosotros llamamos el proceso productivo a través del control de variables y de gerencia productiva. Em, y aquí tenemos una realidad del mercado en las empresas de manufactura y en general. El 68% de los datos que generamos no se usan, ¿sí? Ahora estamos inundados de datos. Todas las máquinas, todos los equipos, todos los sistemas de e-commerce, de generación de órdenes de compra, SAP, todos los ERP generan un montón de datos y el 70% no los estamos usando. También se ha identificado que el control nos permite reducir los costos operativos hasta en un 30%. Solo controlar la operación. ¿Por qué? Porque disminuyo el tiempo para tomar decisiones cuando estoy encontrando cosas que no deberían estar ahí. Altos inventarios, bajas rentabilidades, bajas rotaciones, baja productividad de algún equipo, de alguna estación de trabajo y demás. Se ha hecho una serie de encuestas y el 97% de los líderes dicen que los datos son clave, pero solo el 30% tiene unos sistemas o unas herramientas para usar. Y por último, optimizar las líneas con datos me permite a mí mejorar la rentabilidad hasta en un 20%. Estas son encuestas que se han hecho a miles de empresas en varios países. ¿Qué nos da esto? El problema oculto es que tenemos una falta de visibilidad porque no sabemos en qué estamos fallando. Tomamos decisiones muy lentas. Traemos costos innecesarios que ni siquiera sabemos dónde están y un montón de problemas que no hemos detectado.
¿Cómo lo resolvemos? Pues lo primero es que hay que convertir los datos en información útil para poder tomar mejores decisiones. Adicionalmente, debemos detectar esos problemas a tiempo y evitar esos costos innecesarios y mantener el control total a través de la visibilidad de negocio. Y es por eso que nosotros siempre proponemos montar, además del sistema de reducción de costos o apoyado con este sistema, debe haber un sistema base que se llama un sistema de control de variables de proceso. ¿Qué debería ser un sistema de control de variables de proceso? Cualquiera como lo vayan a organizar. Un sistema debería permitirme optimizar procesos y mejorar la eficiencia. Debería permitirme monitorear los KPIs en tiempo real, y esto es muy importante. Me debería ayudar a reducir mis costos operativos y automatizar las alertas cuando algo no esté bien. Entonces, ¿qué resumimos del slide anterior? Hoy muchas empresas toman decisiones basadas en la intuición. Yo creo que esto no está funcionando, yo creo que esto no está rodando bien, etc. No tenemos esos datos confiables ni procesos estructurados. Y aquí pasa una situación que yo también cuando estuve en industria lo viví. Y es que mi jefe me pedía un análisis y yo me demoraba 10 horas organizando la información y solo tenía 1 hora o 2 horas para poder analizarla realmente. Entonces era tan difícil extraer los datos, ponerlos en orden, que cuadraran con el ERP, que me cuadraran con las cotizaciones, con las liquidaciones, que cuando yo ya tenía el análisis de productividad, los datos, apenas tenía 1 hora o 1 hora y media para analizar cuando debe ser al revés. Yo debería tener más tiempo para decir qué pasaría si, qué pasaría si esta máquina estuviera andando más rápido, qué pasaría si yo tuviera un 10% menos de personal, qué pasaría si yo mejoro la rotación del personal en un 5% y así. De forma tal que yo debería tener un sistema que me ayude a tomar decisiones más rápido y tener la información disponible mucho más rápido. Los costos ocultos por ineficiencia pueden representar hasta un 20% del presupuesto operativo. Lo sabemos, está más que medido, más que rastreado y la falta de monitoreo no me permite a mí detectar los riesgos a tiempo, me afecta mi rentabilidad y la continuidad del negocio. Entonces, yo no debería simplemente reducir los costos porque sí. Yo debería reducir los costos porque me mejoran mi productividad y mi rentabilidad. Si ese costo, si esa iniciativa no está apuntando a estos dos temas, no debería yo lanzarla. ¿Listo? Bien. Esto ya lo mencionamos. Mm, Vamos a pasar a el cómo sí. ¿Cómo sí debería yo montar un sistema de control? Primero, hacer un mapeo o un entendimiento del negocio. Entonces, yo debería verificar esa información con los dueños del negocio, ¿no? Y entonces estoy hablando de un área particular con el dueño de logística, con el dueño de producción, con el dueño del área de compras, para poder identificar cuáles son las oportunidades, qué es lo que le duele, lo que yo les decía, no tener la información a tiempo, me duele que pase yo mucho tiempo procesando la data y no tengo tiempo de analizarla. El día a día no me permite hacer este tipo de análisis. Luego comprender los datos y es de entender cuáles son los procesos de reporte, cómo salen los datos y pasar al tercer punto, que es preparar los datos. Y ahí yo genero un diagrama en donde veo cuál es el flujo de datos, ok, de qué sistema sale qué variable, cómo puedo yo hacerle un doble chequeo para garantizar que ese dato sí esté bien, si no cuadra, qué debería yo hacer y tener los datos limpios. O sea, cuando yo termino el paso 3 tengo entendido el negocio, entiendo cuáles son mis dolores, qué es lo que yo debería lograr y tengo los datos limpios. Ahora sí, paso al modelado. Entonces, ¿cómo debería yo crear esto? Podemos crearlos en Machine Learning, podemos crearlos en Power BI, podemos crearlos en Tableau. Y aquí hay expertos allá afuera que nos permiten hacer eso mucho más rápido que solamente llevarnos la curva de aprendizaje. Si tienen un área de Data Analytics dentro de la compañía, pues pónganle este proyecto.
Si no la tienen, busquen a alguien que realmente sea experto y que lo haya hecho varias veces, pero con resultados concretos. No sirve de nada que el tablero sea muy bonito si no es útil. El tablero tiene que tener esas dos funciones, que sea versátil, que me permita a mí simular otras realidades y definitivamente que los datos sean precisos, porque de ahí es que yo voy a tomar decisiones. Luego hago un proceso de evaluación y es que lo contrasto con la realidad. Empiezo a tomar decisiones y digo si está funcionando y si está generando una mejora el hecho de que yo ya tenga este sistema de control. Y por último, generar un despliegue. De las fábricas que yo he visitado estos últimos 5 años que estoy como consultor, tal vez el 60 o 70% tienen todavía procesos de control de piso en papel. Formularios en donde yo tengo que sentarme cada hora con un lápiz a decir la velocidad de la línea fue tal, la presión, la temperatura, yo no sé. Y esas planillas están todas grasientas por allá almacenadas en un archivo y no se usan. Cuando yo logro implementar temas en donde yo digitalizo, donde yo directamente de las máquinas leo la información, las variables, no solamente no tengo que esperar a que el operador cada final de turno me grabe esa información, sino que también puedo tomar decisiones en tiempo real y yo como gerente de producción o como gerente general puedo sentarme en mi escritorio y decir cómo está andando la línea en este minuto, qué información necesito yo en este minuto y generar informes de manera mucho más fluida. De forma tal que esos, ¿cuáles son los beneficios? Medición oportuna, tomo una acción temprana, genero un control de procesos y hago una trazabilidad de esos planes, ¿sí? Entonces, pues la recopilación de información ya la hicimos. Luego hacemos un proceso y limpieza de datos. Alineo esos datos con los objetivos del negocio y digo cuáles son los targets, cuáles son los objetivos, a dónde quiero llegar. Identifico cuáles son los KPIs clave, el OEE, la productividad, el throughput, el gasto productivo sobre el precio de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Implemento los sistemas de control y luego hago una revisión y una retroalimentación. ¿Listo? Eh, bien, hasta aquí quisiera pasar a la parte de preguntas. ¿Cómo estamos con las preguntas? Y muchas gracias, Javier, por tu participación el día de hoy. Justamente vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas en los minutos que nos quedan. Tenemos la primera de Marta Alvarado. Dice, dado que en el caso del mantenimiento la variable tiempo es fundamental y en él existen comportamientos cíclicos y o estacionales, ¿se han Ajá. desarrollado algunas metodologías de análisis de tendencia con series de tiempo? Sí, hay hace 20 años el mantenimiento teníamos como tres tipos de mantenimiento. Lo que nosotros llamábamos el preventivo, lo que llamábamos el cíclico y lo que llamábamos el correctivo, ¿cierto? Preventivo es cada 1000 horas le doy mantenimiento a una máquina. No importa si esté operando o no está operando porque garantiza, eh, perdón, no importa si está con fallas o no fallas porque garantiza que cada número de horas de servicio le doy check. Y el correctivo, pues es cuando la máquina falla, y el cíclico es cada mes, independientemente del número de horas, cada mes yo hago una revisión general de los equipos. Sin embargo, hay herramientas cada vez más sofisticadas, incluso algoritmos con series de tiempo, que me permiten a mí predecir la probabilidad de falla de un equipo. ¿Cómo? Basado en los estados de la máquina. Ahora, y lo vamos a ver en el siguiente taller, porque ahora las máquinas tienen una cantidad de estados de máquina, de temperatura, de presión, que me permiten a mí identificar si la máquina está con un estrés de operación mayor al normal, y entonces esas 1000 horas ya no se vuelven 1000 horas, sino 800 o 750, dependiendo de la carga de trabajo. Entonces, basado en esas series de tiempo y de esa carga, yo puedo hacer algo que ahora se llama el mantenimiento predictivo.
Entonces, algunos tienen la necesidad de sensorizar esas máquinas y luego leer todos esos estados y generar algoritmos de predicción para yo poder decir en qué momento debo intervenir la máquina. Y eso está trayendo unos beneficios maravillosos porque evito paradas de línea, sobre todo porque él me está diciendo, si yo no cambio un parámetro o si yo no ajusto algo rápido, tengo una alta probabilidad de fallo. Pero si yo atiendo esas sugerencias, pues evito la parada de la línea y obviamente una línea parada es un costo que yo pues no quiero tener en mi organización. Muchas gracias. Javier, ¿podrías repetir el nombre del libro que recomendaste? Si se llama administración en una página, ya les digo exactamente el autor. Eh, el autor es mm, 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 Robert Lorber. Ya lo puedo poner en el chat, ¿cierto? Por aquí. No veo el chat. Ya, Sí, aquí. si no, ahorita lo compartimos Robert igualmente. Lorber. Y se llama Administración en una página. Listo. Ahí está en el chat. Muchas gracias. La siguiente Súper. pregunta. ¿Qué datos mínimos debería mostrar el tablero de control? Es una gran pregunta. Los datos mínimos deben responder al objetivo del negocio. Entonces, eh, yo debo, y perdón, me voy a devolver un momentico aquí, porque esto es clave que se entienda. Los datos mínimos dependen de este mapeo de variables del proceso. Cuando yo mapeo estas variables y me doy cuenta cuáles son críticas y cuáles no, esas variables deben estar en el tablero de control, pero no la variable como tal, sino el KPI o el indicador que me permite a mí identificar si esa variable está bien o mal. Voy a poner un ejemplo rápido. La temperatura. Por ejemplo, en las líneas de envase de refrescos, como los llaman ustedes en México, refrescos, la Coca-Cola, pues. En las líneas de envase de Coca-Cola, la temperatura es un factor súper crítico. Si está por debajo, es malo. Si está por encima, es muy mal. Pero la temperatura no es lo que yo quiero medir en el tablero de control. Yo lo que quiero medir es la desviación de la temperatura. ¿Cuántos, digamos, minutos de todas las 24 horas que estoy operando la línea estoy por fuera? Porque eso me va a dar una correlación directa con la calidad del producto que yo estoy envasando. Entonces, basado en el mapa de variables críticas, yo debería convertir eso en los KPIs para entender si esas variables están bien o mal. Y esos KPIs son los mínimos que yo debería estar mostrando en el tablero. No sé si me expliqué. Correcto, muchas gracias. ¿Cómo hacer para que mi equipo gerencial se comprometa a implementar las estrategias que se establecen dentro de los procesos de consultoría? Muy buena pregunta. Dado que yo siempre lo digo, nuestras empresas no son organizaciones de caridad, aquí lo más importante es que nosotros entendamos que estos procesos tienen que tener un retorno de la inversión, ¿sí? Y el retorno de la inversión es, una vez que identifique las oportunidades de mejora, yo debería, primero que todo, tengo que cuantificar. Si no está cuantificada, va a ser imposible que la gerencia general se comprometa a invertir dinero ahí, porque yo invierto en un proceso de consultoría, pero tengo este retorno de la inversión y generalmente pues es desproporcionado. Por eso es que la consultoría sigue existiendo, porque yo invierto 10 y saco 100. El consultor ayuda a que esto pase y de ahí esto pues termina teniendo la capitalización de las oportunidades de mejora. Entonces, cuando yo le presento a los gerentes generales estos procesos de mejora como una inversión, y es decirle, mire, si hoy usted tiene 10 líneas de producción, en vez de ir a comprar una línea número 11 que vale, no sé, 10, 15 millones de dólares, ¿por qué no mejoramos la eficiencia un 10 o un 15% de las 10 líneas actuales?
y eso va a evitar la necesidad de que usted compre otra línea. O sea, como cuál es la alternativa. Saquémosle el jugo a lo que ya tenemos a través de hacer las líneas más eficientes y para eso hay que invertir este dinero en consultoría o en traer un equipo externo, etcétera, etcétera, y eso me va a dar un retorno de la inversión. Generalmente eso se paga en un año, año y medio, si mucho, porque en organizaciones de producción masiva, el dinero que se pierde cada minuto por no hacer las cosas bien es mucho. Bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo garantizar la seguridad en la información con los dashboards? Esa es muy buena pregunta. Hay un modelo que nosotros seguimos, por ejemplo, para la implementación de dashboards. Lo voy a poner aquí en el chat, que es una metodología que se llama CRISP-DM. Esa metodología lo que hace es que las personas, por ejemplo, en el caso de nuestro equipo, hay personas certificadas para hacer esa metodología. Entonces, esas personas garantizan la integridad de los datos en la creación de los tableros de control. ¿Qué es la integridad de los datos? ¿Quién lo está viendo? ¿Quién lo está procesando? ¿A quién le doy acceso? ¿Los datos están expuestos en una nube pública o no? Bueno, una serie de requisitos que deben cumplirse para que cuando yo tenga el tablero de control, sepa que solamente las personas correctas lo están viendo, ni dentro de la organización, ni mucho menos fuera de la organización. Entonces, sí, esa metodología es muy estricta y pues sí es importante que busquen gente certificada en esas metodologías antes de implementar este tipo de soluciones. De acuerdo. José Antonio Gómez, ¿cuál es el número de días promedio de inventario de producto terminado y materia prima en la industria automotriz de un proveedor automotriz? Mm, Voy a dar una respuesta muy odiosa, pero depende. Realmente el número de días de inventario, y no es por proveedores de industria automotriz, depende es de una ecuación, y es mi capacidad productiva, digamos, mi punto de reorden, digamos, con mi cliente, en el caso si yo soy proveedor de una armadora, por ejemplo. eh, entonces, mi capacidad productiva, mi punto de reorden y mi capacidad física de stock. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con un punto de reorden cada 15 días, yo debería tener al menos 15 días de inventario. Pero si mi capacidad productiva es más y mi inventario físico es más, puede que yo diga, quiero tener un inventario de seguridad o un safety stock de más 7 días. Depende mucho de cuando yo haga la medición de lo que yo llamo el lead time, desde que mi cliente me pone la orden hasta que yo soy capaz de ponerlo con un camión en la puerta de, de la fábrica de mi cliente. Entonces, cuando yo mido ese lead time, yo debería tener en inventario mínimo el lead time. En procesos, digamos, de lean manufacturing, yo puedo tener inventarios más, digamos, más reducidos y eso mejora mi capital de trabajo, pero otra vez, tiene que tener una evaluación de la confiabilidad de la cadena de abastecimiento. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el lead time son 45 días y yo tengo un inventario de 30 eh, y por alguna razón algo falla y no soy capaz de reaccionar, voy a empezar a incumplirle a mi cliente, ¿no? Entonces, desafortunadamente la respuesta es depende, pero para eso uno tendría que entrar, medir y establecer cuál es el objetivo. Si el objetivo es mejorar nivel de servicio, la respuesta es sube tus días de inventario. Si la respuesta es, perdón, si el objetivo es mejorar mi capital de trabajo porque tengo una cadena de abastecimiento muy estable, te diría, reduce tus días de inventario hasta el punto mínimo de reorden. Y así, ¿no? Es más de ciencia de inventarios y meterse ahí al detalle. Bien, tenemos un par de minutos para dos preguntas más. Gerardo García, ¿puedes compartir un ejemplo de un mapa de variables? Un mapa de variables. No lo tengo acá, pero se los puedo enviar por correo sin ningún problema. ¿Sí? Se Muchas los envío por gracias. correo a todas las personas que estuvieron aquí.
para que lo puedan observar. Excelente, muchas gracias, Em, Javier. pero lo que podría, te lo puedo decir de manera general y luego se los envío detallado, es el mapa de variables, otra vez responde a las necesidades del negocio. Entonces, en producción, las variables básicas son los estados de las máquinas convertidos en indicadores, ¿sí? Estados de las máquinas, niveles de producción, niveles de inventario. Entonces, tengo que tener, digamos, desde producción es capacidad, velocidad, inventario y costos. Y de ahí ya va uno desagregando dependiendo de el tipo de línea. Solamente preguntarle si lo necesita de alguna industria en particular, para que también lo podemos enviar más específico. Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta. Germán Hernández, ¿qué opina de la aplicación de las metodologías de la ingeniería de confiabilidad para el mejoramiento de la efectividad y eficiencia de las industrias? Ingeniería de confiabilidad, dices tú. Así es. N- No, no lo tengo en el radar, no lo he manejado hasta ahora. Em, pero podríamos revisarlo y les podemos compartir de pronto algún artículo. Ahí sí es algo que no he manejado, eh, entonces les podemos compartir algún artículo, de repente un paper analizado para la siguiente, o me lo llevo de la de tarea y se los presento, podemos arrancar con eso para el siguiente taller sin ningún problema. Está muy buena la Perfecto. pregunta. Muchísimas gracias. Pues bueno, nuestro tiempo por el día de hoy ha terminado. Queremos agradecer nuevamente al ingeniero Javier Perdomo por haber aceptado nuestra invitación y por supuesto dar seguimiento a esta serie de talleres que vendrán en los próximos días. De igual forma, queremos agradecer el apoyo de TECMA 2025, la exposición líder de metal mecánica, máquinas herramienta y tecnología para manufactura en Latinoamérica, por sobre todo hacer posible este espacio. Invitamos a registrarse y a participar en TECMA 2025, que va a tener lugar, les recordamos, los días 18, 19 y 20 de junio en la Expo Santa Fe en la Ciudad de México. Javier, muchas gracias y quisieras despedirte de nuestra audiencia. Sí, Mariana, a ti igual, al equipo de México Industry, al equipo de Tecma, muchísimas gracias por facilitar este espacio y sobre todo a todas las personas que se quedaron hasta aquí hasta el final escuchando estas cosas que queríamos compartir. No se pierdan el siguiente, vamos a arrancar con esto que hablamos de hoy y vamos a ver todos los otros temas que ya mencionamos en el inicio para que se lleven ese kit de herramientas que es lo que es como mi objetivo al final de esta ruta de aprendizaje. Muchas gracias, Javier. De parte de México Muchísimas gracias. Industry, agradecemos a todos su presencia y participación y les deseamos que tengan un exitoso día. Gracias.